Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de la Ley 100 de 1993. Entonces es importante que cuando nosotros mencionemos la Ley 100 de 1993 tengamos claro que estamos haciendo referencia al Sistema General de Seguridad Social Integral de nuestro país. Cuando hablamos de seguridad social integral, entonces estamos hablando de el aseguramiento en salud, en pensión y en riesgos laborales. Cada uno de ellos es un sistema que en conjunto, o cuando hablamos de los tres, estamos entonces mencionando el sistema o la estructura de nuestro sistema general de seguridad social. La seguridad social es un derecho irrenunciable al cual nosotros, los colombianos, debemos acogernos y especialmente cuando estamos identificados como personas con obligatoriedad de afiliarnos o de permitir que nos afilien o nos aseguren una vez firmamos un contrato de trabajo o tenemos un vínculo laboral. Es entonces esta una obligación de los empleadores y un requisito irrenunciable de los trabajadores, estar afiliados o asegurados a salud, a pensión y a riesgos laborales. Voy a hablar rápidamente de cada uno de esos sistemas y voy a hacer un pequeño resumen de ellos. En salud, nosotros los trabajadores tenemos derecho a escoger la EPS, entidad promotora de salud, a la cual nos queremos afiliar. Y a su vez, esa EPS, nos va a asignar una IPS para la prestación de los servicios de salud, o sea, el lugar donde nos van a atender. Nosotros como trabajadores tenemos derecho a ingresar o a ser afiliados a la EPS con nuestro grupo familiar. Ese grupo familiar puede estar compuesto por esposo o esposa, o compañero permanente, o cónyuge, como lo quieran llamar, y por los hijos. Hijos hasta los 25 años que dependan económicamente del trabajador o hijos sin límite de edad cuando éste tenga algún tipo de incapacidad demostrada o certificada. En el caso de los afiliados o de las personas que no tengan su propio grupo familiar y que aún vivan con sus padres y estos dependan económicamente de él, pues sus beneficiarios pueden ser sus padres sin ninguna dificultad. Si yo quiero afiliar un sobrino, un tío, mi abuelo, que no están contemplados dentro de mi grupo familiar de entrada o de primera instancia, lo puedo hacer pagando un valor adicional que se llamaría una UPC adicional. Con la afiliación entonces a salud, tengo derecho a que me presten los servicios de salud contemplados dentro del plan obligatorio de salud o como se llama hoy, plan de beneficios en salud. Estos me atenderán cualquier evento de origen común, llámese accidente común, estoy en la casa realizando mis labores, me caí porque el piso estaba mojado, la EPS me atiende, o eventos como una gripa, una apendicitis o una enfermedad crónica que yo pueda padecer. Entonces la EPS me atenderá y de allí entonces se deriva toda esa atención. Igual que el tema de la maternidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la atención de la maternidad y del parto también está a cargo de la EPS. La EPS se encarga entonces del proceso de afiliación, de aseguramiento, del pago y reconocimiento de las incapacidades, eso se llaman prestaciones económicas, y de la atención propia en salud, a lo que llamaremos prestaciones asistenciales. Los aportes o el monto destinado para el pago de esta afiliación en salud corresponde al 12.5% de mi ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización se calcula teniendo en cuenta el salario y los demás elementos recibidos o devengados por el trabajador que se puedan constituir o se puedan llamar salario. Eso significa entonces que se va a calcular este valor con el salario que devenga el trabajador más sus novedades de nómina, o sea, sus horas extras, sus recargos nocturnos y esos otros beneficios a los que tiene derecho. Entonces,
ese 12,5% se va a calcular del valor real devengado por el trabajador. Esto como generalidades entonces del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pasemos a hablar un poco de pensiones. Sistema General de Pensiones. En nuestro país nosotros debemos estar asegurados, debemos garantizar un ahorro obligatorio en una administradora de fondos de pensiones. Este es un ahorro que está contemplado para una destinación específica y esto quiere decir que en algún momento de la vida vamos a recibir ese dinero, ya sea bajo una pensión de vejez, pensión que se puede recibir cuando yo tenga el tiempo y la edad cotizadas para poder empezar a gozar de este beneficio o de este derecho. Recuerden que la edad para las mujeres es 57 años y para los hombres 62 y son 1.300 semanas cotizadas. Pensión de invalidez cuando pierdo el 50% de mi capacidad laboral, o sea, cuando por algún evento, llámese accidente o enfermedad, no puedo retornar a la vida laboral porque mi condición de salud se ha deteriorado, tengo derecho a recibir una pensión de invalidez. O la pensión de sobreviviente que la reciben quienes tienen derecho, ese grupo familiar que tengo afiliado, esposo, esposa o cónyuge, o los hijos menores de 25 años o los padres que dependen económicamente del trabajador una vez este falte, ya sea por un evento de origen laboral o de origen común. Esos son entonces los tres casos en los que yo puedo recibir una pensión. Dada la situación que yo no alcance a recibir o a cumplir con las condiciones para una pensión, lo que puedo hacer es que una vez cumplida la edad, puedo solicitar la devolución de esos aportes que guardé durante mi vida laboral. Ahora sí, pasamos a riesgos laborales, que es el tema que realmente nos compete. De aquí nace todo el tema que vamos a trabajar. El Sistema General de Riesgos Laborales es administrado o el encargado de todo el proceso de afiliación y reconocimiento de las incapacidades o de las prestaciones económicas es la administradora de riesgos laborales, o como la conocemos comúnmente la ARL. El Sistema General de Riesgos Laborales solo nos reconocerá eventos de origen laboral, accidente de trabajo o enfermedad laboral. En estos eventos, entonces es el empleador el encargado de reportar esas situaciones para que la EPS, a través de sus IPS aliadas o con quienes tiene contrato, me pueda garantizar la prestación de los servicios de salud, la atención en el momento en el que la requiera, y además es el encargado del pago y reconocimiento de todas las prestaciones económicas a las que tenga derecho derivadas de esa incapacidad o de ese evento de origen laboral. Este es el punto de partida entonces, muchachos, del cual se desprenden todos los requisitos y lineamientos con respecto al funcionamiento de la salud ocupacional de nuestro país. En pensiones, que se me olvidó decirles, el aporte es del 16% con respecto al ingreso base de cotización y es el trabajador el que elige su fondo de pensiones. En el caso de riesgos laborales, el empleador es el responsable de asumir el 100% de la cotización que se hace teniendo en cuenta una tabla de clasificación de riesgos de acuerdo a lo que se dedica a la empresa o a la tarea que desarrolla el trabajador. Hay 5 clases de riesgo, para cada uno hay un porcentaje diferente. Vuelvo y lo digo, el empleador es el encargado o el responsable de asumir el 100% de este pago y asimismo es quien elige la ARL a la cual quiere afiliar a todos sus trabajadores. Nosotros podemos estar en diferentes EPS, en diferentes fondos de pensiones, pero todos los empleados vinculados a X empresa deben estar afiliados a la misma ARL. Espero que haya quedado claro el tema, que les haya gustado. Un feliz día.